Bien, continuamos con la actividad 3 y 4. Tiene que ver con los cambios de estado de la materia, ¿sí? Es lo que yo les decía a ustedes, es el cuadro que tienen acá al final de la hoja 2, o al principio de la hoja 2, ¿sí? Es decir, antes de las actividades. Tenemos estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Bien, el estado sólido al líquido, ¿sí? Cuando hay aumento de la temperatura, ¿sí? Cuando hay aumento de temperatura del estado sólido al líquido, ese cambio de estado se llama o se denomina fusión. Del estado líquido al gaseoso se puede llamar evaporación y se puede llamar ebullición. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Evaporación se da a temperatura ambiente, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, cuando ustedes ven que ha llovido, ¿sí? Se junta agua en las calles y de repente, cuando sale el sol, por el calor del sol, esa agua desaparece. ¿Qué pasa? Se evapora. Entonces, eso sería la evaporación, que se da en el ambiente. Y por último tenemos la ebullición, que sería el otro tipo de cambio, es decir, el otro nombre que recibe ebullición, que se da en un sistema cerrado. Es decir, cuando uno propone que esto pase. Por ejemplo, encendemos la cocina, ponemos el jarro con agua para que hierva. Entonces, al hervir el agua o cualquier líquido, ¿sí? Eso se denomina ebullición. Entonces, del estado líquido a gaseoso puede darse de dos formas: evaporación a temperatura ambiente, ¿sí? Y ebullición cuando nosotros lo inducimos, cuando vamos a poner algo que hierva. Bien, y del estado sólido al gaseoso, ¿sí? También por aumento de temperatura, está el cambio de estado que se llama volatilización. Volatilización pasa de sólido directamente a gaseoso sin pasar por el líquido. ¿Cuál sería ese ejemplo que podemos dar? La naftalina. No sé si conocen la naftalina. ¿Qué es la naftalina? Son unas pelotitas blancas que se utilizan generalmente, quizás por ahí sus abuelos, sus padres, algunos de ustedes lo hayan hecho. En época de verano colocan esas naftalinas o esas pelotitas de naftalina en la ropa, ¿sí? Porque en esa época de verano hay unos insectos que se llaman polillas. Esas polillas, cuando ponen huevo, ¿sí? Nacen sus hijos y esos hijos son los que comen las telas. Entonces, al colocar estas pelotitas de naftalina, que tienen un olor muy desagradable, muy fuerte, hacen que estos insectos no vivan o no convivan en la ropa. Es decir, estas polillas no convivan en la ropa. Eso serían las pelotitas de naftalina. Esas naftalinas pasan del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. Es decir, que esas naftalinas no se derriten, no pasan al líquido y luego a sólido. No, directamente de sólido pasan a ser líquido, ¿sí? Bien. Sólido a gaseoso. Luego tenemos del estado gaseoso a líquido, cuando ocurre o disminuye la temperatura, tenemos de gaseoso a líquido la condensación, ¿sí? Uno de los ejemplos claros que podemos decir de la condensación es cuando ponemos agua a hervir, ¿sí? Y la tapamos. Si usted de repente, cuando ya está hirviendo el agua, podemos ver que el agua, que se ha producido vapor, al levantar la tapa vemos muchas gotitas de agua, ¿sí? Eso es la condensación, que pasa del estado gaseoso, del vapor, al estado líquido, que son esas gotitas que se pegan en la tapa o en lo que nosotros le ponemos para cubrir esa olla, ¿sí? Luego tenemos del estado líquido a sólido lo que es la solidificación, ¿sí? Acá en un ejemplo claro de sólido a líquido, líquido a sólido, sería el hielo, ¿sí? El agua, que está en estado líquido, si nosotros la disminuimos la temperatura y si lo ponemos en el congelador, ¿qué va a pasar? Se va a producir un hielo, es decir, esa agua que está en estado líquido va a pasar a ser sólido. Y a ese hielo, si le agregamos calor, ¿sí? Le aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar? Ese sólido va a pasar a líquido, el hielo va a pasar a líquido. Entonces el cambio de estado que se denomina fusión sería del hielo. Y por último tenemos acá, del gaseoso al sólido, sin pasar por el líquido, tenemos sublimación, que es muy parecido a esto, sería la inversa de esto. Entonces acá, si nosotros tuvimos las
pelotitas de naftalina que pasaron del estado sólido directamente al gaseoso, acá podemos tener el mismo ejemplo. O también podemos tener otro ejemplo que es el alcanfor, que son unas pastillas blancas, también de un olor muy fuerte, ¿sí? Que por ahí se lo usa mucho como un remedio casero para la garganta, para el dolor del pecho, ¿sí? Para destapar la nariz, ¿sí? Eso sería el alcanfor. Eso pasa del estado gaseoso directamente al sólido sin pasar por el líquido. Bien, esto es los cambios de estado de la materia. Aumento de la temperatura, tengan en cuenta, aumento de la temperatura tenemos de sólido a líquido, fusión, de líquido a gas, evaporación y ebullición. Y también de sólido a gaseoso, volatilización. Por disminución de la temperatura tenemos de gaseoso a líquido, condensación, de líquido a sólido, solidificación, y de gaseoso a sólido, sublimación. ¿Sí? Ustedes con eso van a poder resolver el punto 3 y el punto 4. El punto 3 dice, ¿qué cambio de estado se produce en cada una de las siguientes situaciones? A. Formación de escarcha en las calles en los días muy fríos. Entonces ustedes al lado van a colocar si es solidificación, fusión, evaporación, ebullición, condensación, sublimación o volatilización. ¿Sí? Dice, formación de escarcha en las calles en los días muy fríos. ¿Cómo se forma la escarcha? Es el hielo, ¿sí? Por ahí en estos días, en esta época de mucho frío, por ahí nos levantamos muy temprano o a horas muy temprano en la mañana, vemos que cuando tiramos agua o algo se ve hielo en el suelo, ¿sí? ¿Cómo se ha formado esa escarcha? ¿Sí? Del estado líquido, que sería el agua, va a pasar al estado sólido, que sería esas láminas de vidrio, que digamos, en realidad no son de vidrio, en este caso serían láminas de hielo, ¿sí? Entonces ese estado o ese cambio de estado de líquido a sólido se llama solidificación. Entonces acá, en el punto A, formación de escarcha en las calles en los días muy fríos, al lado van a colocar solidificación, ¿sí? Y así con el segundo, con el tercero, hasta llegar al final. En el punto 4 dice completar el cuadro, o el siguiente cuadro, referido a los cambios de estado de la materia. Ejemplo, tenemos sopa hirviendo, o agua hirviendo, que es lo mismo. Tenemos estado inicial, estado final, y cuál es el cambio de estado. Entonces ustedes acá dicen, yo ya les completé el primero para que ustedes tengan de ejemplo los demás. Sopa hirviendo, ¿cuál es el estado inicial? Líquido, que sería agua. ¿Cuál es el estado final? Vapor o estado gaseoso, porque el agua cuando hierve pasa a estado gaseoso. ¿Y cómo se llama ese cambio de estado? Evaporación o vaporización. Cualquiera de los nombres lo mismo. Evaporación o vaporización. Entonces acá van a colocar estado inicial, la sopa que está hirviendo, el estado final vapor, cambio de estado evaporación. Y así van a colocar vela encendida, en qué estado se encuentra la vela, qué estado se va a producir luego, cuando vaya produciéndose el calor, y ese cambio de estado, ¿cómo se llamaría? Fusión, evaporación, ebullición, condensación, ¿sí? Bien, eso se lo dejo para ustedes. Cualquier duda, ahí está el correo y un número de teléfono. Espero que esta explicación les haya aclarado un poco más las actividades que ustedes me deben hacer y lo deben entregar lo antes posible. Aunque ahí tiene fecha para el día 19, pero si lo pueden entregar antes, mejor. Nada, suerte. Cualquier duda me preguntan.